mañana preciosa. Jesús, al ser arrestado, el cargo que se le imputa es de un orden religioso. Las autoridades religiosas del país hicieron que fuese llevado inmediatamente a la presencia del más alto tribunal religioso. Tanto los judíos como los gentiles le habían arrestado. Y tanto los judíos como los gentiles habían condenado a muerte en sus respectivas tribunales. Por cuanto Jesús había venido a dar su vida tanto por los judíos como por los gentiles. Se ha agrupado estos dos pasajes donde se habla de Anás. Y Juan es el único de los evangelistas que nos dice que Jesús fue conducido en primer lugar a presencia de Anás. Ahora, la pregunta es, ¿quién es Anás? Hemos muchas veces quizás escuchado hablar de Anás. ¿Quién es Anás? Sabemos que era el suegro de Caifás. Pero de allí, ¿qué más se sabe de este personaje, de este hombre llamado Anás, en el cual y por qué fue llevado o presentado ante Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo fue llevado ante este hombre? ¿O por qué fue llevado primeramente a él antes de haber sido llevado al sumo sacerdote? Pues en esta noche, en esta mañana vamos a ver que Anás era un personaje célebre, un hombre conocido, un hombre que si usted le preguntaba a un niño, usted le preguntaba a un anciano, usted le preguntaba a un adulto y posiblemente hasta a un extranjero, ¿quién era Anás? Era un hombre muy conocido, muy respetado, un hombre multimillonario en aquellos tiempos, un hombre adinerado, eran los hombres conocidos y asimismo odiados por el pueblo, porque más adelante vamos a ver quién realmente era este hombre llamado Anás. Eder James escribe de él: no hay figura de la historia judía de aquel tiempo que no sea más conocida que la de Anás. Ninguna persona era más afortunada o influyente, pero tampoco más vilipendiada que el ex sumo sacerdote Anás. Como les decía hace un momento, era un hombre muy conocido. Era un hombre que todo podía pasar por alto porque todos sabían quién era él. Una figura pública. Anás era el poder entre bastidores en Jerusalén. Había sido nombrado sumo sacerdote por el procurador Quirino en el año 6 de nuestra era y había ocupado el cargo hasta el año 15 después de Cristo. Después de un breve intervalo, un hijo de Anás ostentó el cargo hasta que desde el año 18 hasta el año 36 fue Caifás, yerno de Anás, quien ejerció el sumo sacerdocio. Después de él, otros 4 de sus hijos y un nieto de Anás también ocuparon ese puesto. Pero siempre ejerció Anás un papel tan preponderante que se llama varias veces sumo sacerdote junto con su yerno Caifás. Aún sin él ejercer el cargo, se le llamaba como sumo sacerdote. Lo podemos corroborar, lo podemos comprobar en el libro de Lucas capítulo 3 verso 2, que dice: y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pues esto nos está confirmando de que se le llamaba sumo sacerdote a un hombre que ya no lo era, pero que ejercía el poder. O sea, todavía tenía ese poder, todavía tenía esa influencia, ese respeto ante las personas. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 6, dice: y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Esto es cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio. Imagínense, Pedro y Juan, dos pescadores que se ponen enfrente, dos hombres, se puede decir, ignorantes, iletrados, hombres, se puede decir, del vulgo, personas que quizás eran no estudiadas, se ponen de frente ante los poderosos, ante los magnates. Y eso es lo que a ellos le chocaba saber, de que estos hombres predicaban y enseñaban la palabra del Señor y lo hacían con una autoridad tal que ni aún ellos la tenían, y que quizás por el puesto o por lo que ellos ahora eran, se habían olvidado de quién realmente era Dios y a quién ellos le servían. Ese hecho era suficientemente sugestivo y esclarecedor del por qué lo condujeron a Jesús ante Anás.
por qué fue que realmente llevaron a Jesús. Con la historia que le estoy contando, podemos ver por qué fue que Jesús fue llevado ante este hombre llamado Anás. Por el poder que él ejercía, por la autoridad y el respeto que aún tenía ante el gobierno de los judíos. Había habido un tiempo cuando los judíos eran libres, en que el puesto del sumo sacerdote era vitalicio. Pero cuando llegaron los procuradores romanos, se alcanzaban estos puestos mediante conspiraciones, intrigas, sobornos y corrupción. En otras palabras, eran puestos a dedos. Eran puestos porque este tenía más, este es mi amigo, este es el hombre que siempre va a estar conmigo, el que me va a apoyar, el que va a estar con nosotros. Es lo que hoy en día podemos ver de lo que se está moviendo en nuestros medios, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, donde muchas veces no esperamos nosotros que sea Dios el que señale, que sea Dios el que ponga a las personas, sino que ponemos a dedo, ponemos ya no guiados por el Espíritu Santo, sino guiados ¿por qué? Por nuestra, se puede decir, quizás por nuestras habilidades, por nuestras experiencias, porque ya tengo experiencia, tengo años y yo sé cómo se mueve esto. No, al Espíritu Santo se le da a un lado, señalando y poniendo a dedo las cosas, cuando realmente es el Espíritu Santo de Dios el que da esos cargos, o el que da esos lugares donde cada uno de nosotros podemos estar y podemos servirle al Señor. Se nombra al mejor postor, al que consiguiera mantenerse en la cuerda floja con el gobernador romano. O sea que aquí como les decía hace un momento, aquel que se sometía ante el gobierno romano era el que mayor tiempo podía estar. Y una de las cosas que es sorprendente, que Caifás fue uno de los... Si usted se pone a buscar la historia de que en ese tiempo no duraban, por ejemplo, en este caso cuando los presidentes, ¿no?, de nuestra nación, hubo un tiempo en que no estaba ni un año que lo sacaban, un año y lo sacaban. Entonces así mismo era, en ese tiempo, el que más tiempo tuvo fue Caifás, porque fue el hombre que más se dejó mandar, el que fue el hombre que más corrupto fue de entre todos los que sumos sacerdotes que se pusieron ahí, que estuvieron de acuerdo con muchas de las cosas que hacían el imperio romano, que era que los gobernaba. Solamente usted investigue cuánto tiempo tuvo Caifás en el poder y no fue derrocado, pero que antes de él hubieron muchos y que después de él también hubieron muchos que también entraban y salían. ¿Por qué? Porque no se sujetaban ni se dejaban chantajear a lo que decían los romanos. Ahora, el sumo sacerdote era el super colaboracionista, era el que daba las facilidades y el prestigio, las comodidades y poder a los dueños del país, no solo con soborno, sino también con estrechas colaboraciones. Entonces era difícil que un hombre que fuera tan colaborador, agradándole más al hombre que a Dios, pues era imposible que lo sacaran. Pero cada uno de ellos un día van a tener su recompensa, eso lo dice el Señor. Porque decía, cuando dijo Pedro, cuando estaba ante estos hombres, le dijo: ¿a quién tengo que obedecer? Mejor es obedecer a Dios antes que los hombres, porque los hombres hoy en día te dan una palmada, pero después están hablando de ti. En cambio, aquel Señor, Rey de Reyes, el que está contigo, el que dice la Biblia que no nos dejará, que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues Él es fiel y verdadero. A Él tenemos que servirle y a Él tenemos que serle fiel en todo tiempo. Aún decía Juan en el libro Apocalipsis, que es fiel hasta la muerte, pues Él conseguirá la corona de vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor en esta mañana. La familia de Anás era inmensamente rica, como le decía un momento. Y uno tras otro de sus hijos habían alcanzado la cima con sobornos e intrigas, mentiras. Él mismo seguía moviendo todas las marionetas porque aún tenía ese poder. Su manera de hacer dinero tampoco era menos objetable. En el atrio de los gentiles estaban los puestos de vendedores de animales para los sacrificios. Acuérdense que un día Jesús va entrando y llega justamente por el atrio donde los gentiles y se encuentra que allí estaban hombres vendiendo palomitas, todo lo que se vendía, incluso habían cambistas. Y quizás mucha gente se pregunta ¿por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué Jesús se llenó de ira y cogió un palo y comenzó a volcar las mesas de los cambistas, a dejar ir libre a los animales? Muchas veces no sabemos por qué, porque quizás nunca se nos ha enseñado por qué lo hizo Jesús. Mire, una de las cosas era que cuando usted llevaba
En ese lugar habían desolladores, buitres, habían hombres malos, perversos, hombres que no se compadecían con el pueblo, sino, ni tampoco se condolían con aquellos que venían de lejos, haciendo el sacrificio de venir hasta llegar a cumplir con su Dios, porque eran hombres que realmente amaban a Dios. Pero si en la casa del Señor se había llenado de buitres, de hombres enfermos por el dinero. Y por eso es que cuando Jesús ve esto, que toda la gente, usted llevaba una palomita, usted llevaba un corderito, usted llevaba una tórtola, y usted se presentaba ante, siempre iba a tener un defecto delante de estos hombres inspectores que estaban viendo. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía decir que estaban buenos. Porque allí dentro del patio habían animales que ellos vendían. Hubiese sido una alegría para muchos y bueno, no voy a traer mi animalito de allá, una carga menos, voy acá a comprarlo. Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la falla realmente? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? De que dentro dentro del templo, ahí en el atrio donde ellos llegaban, costaba 10 veces más. O sea que si costaba $10 afuera, adentro costaba 100. Eso hizo llenar de ira a Jesús. Ahora, pero ¿cuál es lo más sorprendente? ¿Por qué todo esto? Dice que de esa manera se obligaba al fiel a comprar la víctima adentro. Porque imagínense, ¿quién iba a regresarse de tan lejos para ir a buscar otro animal que seguramente iba a volver a ser rechazado? Entonces, cuando ellos pasaban la revisión, cuando ellos venían y llegaban, no iban a pasar, pero cuando compraban uno de adentro, pues entonces sí pasaba. Ahora, ¿por qué el coraje de este hombre llamado Anás? Porque todos los negocios que habían ahí eran una desvergonzada explotación. Y los puestos y las ventas de los que estaban ahí, imagínense, tenían un nombre y se llamaba el Bazar de Anás. Porque eran propiedades de su familia y era de la manera en que Anás había amasado fortuna. La mayoría de aquellos puestos eran de esta gente pudiente, de gente explotadora, de gente que con el pueblo se hacen millonarios, se hacen ricos y que después al mismo pueblo quieren explotarlo. Al mismo pueblo, si lo ves en la calle no te quieren dar la mano, si lo ves en la calle no lo saludas. Pero muchas veces cuando quieren algo del pueblo, entonces ahí sí están con el pueblo. A través del pueblo fue que este hombre hizo tanta riqueza y por eso que Jesús se enoja. Entonces no iba a estar enojado Anás después de tan tremenda pérdida que había sufrido en aquel momento cuando Jesús. Entonces cuando supo que Jesús había sido arrestado, se alegró. Los mismos judíos, dice la Biblia, hay una historia que dice que los mismos judíos odiaban a la familia de Anás. Hay un texto en el Talmud que dice: ay de la casa de Anás, ay de sus silbidos de serpiente, son sumos sacerdotes, sus hijos son los tesoros del templo, sus yernos eran la guardia del templo, y sus criados arremeten contra los fieles a garrotazos. Anás y su familia eran célebres, hombres conocidos y también al mismo tiempo odiados por muchos. Ahora podemos entender por qué había dispuesto Anás que llevaran a Jesús. En primer lugar, a él lo llevaron a toda prisa y con violencia, como si fuera el más vil y el más abominable de los malhechores. Era casi la medianoche y cualquiera habría de pensar que le iban a dejar bajo custodia hasta que amaneciera y llegase a la hora oportuna para presentarlo ante el tribunal. Porque una de las costumbres era que ellos jamás podían hacer un juicio en la noche. Siempre tenían que esperar la mañana y tenían que estar todos reunidos los que conformaban el tribunal para poder estar allí y poder hacer un juicio contra Jesús. Pero no fue así, sino que fue llevado a toda prisa, no a los jueces de paz para que se hagan cargo de él, sino a los jueces malvados para ser condenados. Tan extremadamente violenta era la furia con que se deseaba acelerar el proceso. Jesús había atentado contra sus intereses creados. Había echado del templo a los vendedores de víctimas que había atacado a Anás. Imagínense, había tocado los bolsillos de Anás, había tocado su dinero. Entonces el hombre estaba dolido, estaba picado, en otras palabras, y él quería desquitarse como fuera el lugar. Y una de las cosas más contentas y alegres quizás de este hombre era poder ser él el que de una u otra manera verlo sentenciado, porque en otras palabras él lo sentenció y Caifás dio el visto bueno y dijo: sí, es sentenciado Jesús.
Anás quería ser el primero en deleitarse, en complacerse en la captura de aquel perturbador Galileo que había causado tanto daño a este hombre, puesto que era el personaje más influyente y también el más astuto del Sanedrín. Tan solo llevándolo a Jesús ante Anás, su presencia, le rendían un homenaje y un respeto a su lealtad y dignidad, y le aseguraban el éxito en la empresa de conducir a Cristo hacia el patíbulo. Cristo, la gran víctima del gran sacrificio, había de ser presentado a este personaje y conducido después, atado al sumo sacerdote en funciones. Era Caifás como quien obtenido la aprobación para ser puesto sobre el altar. Versículo 24 dice: Anás entonces le envió, atado a Caifás, al sumo sacerdote. Es muy probable que Anás y Caifás vivieran en el mismo palacio del sumo sacerdote, por lo que el paso de Jesús de una vivienda a otra podía hacerse con tanta discreción, comodidad y rapidez y sin que nadie se dé cuenta. La vista ante Anás fue una burla de la justicia. Era uno de los principios de la jurisprudencia judía que no se le podía hacer a un preso preguntas que le pudieran incriminar. Maimónides, el gran judío cordobés, que es una autoridad en tantas materias, estableció lo siguiente: nuestra auténtica ley no inflige la pena de muerte a ningún culpable por su sola confesión. Anás violó los principios de la justicia judía cuando interrogó a Jesús, porque él no lo podía hacer, estaba infringiendo la ley, pero sin embargo ellos movían como ellos querían porque eran las autoridades. Fue eso precisamente lo que Jesús le recordó. Acuérdese cuando Jesús le dice: no me hagas preguntas a mí, le dice, hazles a los que me han oído, como leímos en el versículo 19 del 21. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Anás: lleva mi caso como es debido y justo. Examina a tu testigo como es tu derecho y tu deber de hacerlo. Deja de interrogarme a mí, que es algo en lo cual tú no tienes derecho de hacer. Cuando Jesús termina de decir aquellas palabras, uno de los alguaciles, uno de los hombres que estaba allí, dice que viene y le dio una bofetada, porque le dice: ¿vas tú a enseñar al sumo sacerdote cómo tiene que conducir un juicio? Entonces Jesús se lo queda mirando y le contesta: si he dicho o enseñado algo en lo que no es legal, se debe aportar en mi testimonio. No he hecho más que citar la ley. ¿Por qué me pegas entonces? Estaban violando la ley, estaban haciendo lo que ellos querían porque ellos eran los poderosos. Jesús no tenía la menor justicia, había tocado los intereses creados de Anás y de sus colegas y sabía que estaba condenado antes de ser juzgado. Ya Jesús estaba condenado. Cuando uno está implicado en un negocio sucio, su único deseo es eliminar cualquier cosa que se le oponga, y si no lo puede hacer por las buenas, pues lo hará por las malas. El evangelista Juan quiere resaltar aquí que Caifás era el sumo sacerdote el mismo año que el Mesías fue cortado de la tierra de los vivientes. En el libro de Isaías capítulo 53 verso 8 dice: por cárcel y por juicio fui quitado. En otras palabras, fue estas dos cosas que tenían que haber sido puestas por juicio y por cárcel, fue relevada, fue sacada. Ellos se saltaron esto y simplemente dice, y su negación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fui herido. En el libro de Daniel capítulo 9 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Cuando por parte de los hombres iba a ser cometido el crimen tan execrable como la condenación y la ejecución del Mesías, la providencia dispuso que una persona también execrable ocupase la primera cátedra y el sumo oficio sacerdotal del país. El ser sumo sacerdote en aquel año fue para Caifás el colmo de su ruina, que se constituyó en el principal portavoz
de lo que a toda costa quería quitar de en medio al Mesías. Hay muchas personas a quienes la promoción o los puestos más elevados les ha hecho perder su reputación ante la historia, a la cual no había pasado Caifás con tanta deshonra si no hubiese obtenido tan alto honor. Caifás habría preferido de antemano la sentencia de Jesús. Tenía que morir. Así que el juicio que a Jesús le hicieron fue una comedia y fue una burla, porque todo lo que fue la ley, ellos quebrantaron la ley, porque ya Jesús había sido condenado de antemano. Que Dios les bendiga en esta mañana. Qué preciosa palabra cuando uno estudia y lee lo que los comentaristas confiables se han esmerado por revelarnos esas sagradas escrituras. Quedamos absortos. Y es un privilegio ser partícipes de estas enseñanzas. Primero edifican nuestras vidas y después la de ustedes. Bien, tenemos peticiones de oración. Por factor tiempo vamos a omitir los nombres, pero tenemos algunos hermanos que piden sabiduría, fortaleza, sabiduría, protección, estabilidad laboral, armonía en el hogar, salud y fortaleza, recuperación de salud. Dios bendiga a cada uno de ustedes, bendiga sus vidas, bendiga sus trabajos, bendiga su hogar. Lo decimos en el nombre de Jesús, creyendo que Dios a través de su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Solo creámosle, solo sometámonos a Él y Él hará. Busquemos de Él primeramente y Dios traerá las añadiduras, lo que nos hace falta. Bien, estuvo con ustedes su hermano amigo Javier Pizarro, el hermano Felipe Abad en cabina 1 y su hermana amiga Rebeca Díaz, que le dice hasta el próximo día jueves. Dios le bendiga.